Para muchos, la innovación social es una oportunidad para el éxito empresarial, una herramienta para impulsar la estrategia de sostenibilidad que permita a las empresas lograr y demostrar su impacto real en la triple cuenta de resultados. Pero, como hoy veremos, la innovación social es mucho más. Es un término muy amplio que abarca soluciones que buscan mejorar las condiciones sociales y ambientales y encontrar nuevas formas de abordar problemas sociales complejos. No te pierdas el episodio de hoy. La doctora Blanca Herrero de Gaña, reconocida internacionalmente como experta en innovación social, cambio social, nuevas economías y desarrollo sostenible, nos hablará del tema. Bienvenidos a Responsabilidad Social con Tenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña como siempre mi querida amiga Vega Santos. Hola Vega, ¿cómo estás? Hola César, pues mira, muy bien, súper entusiasmada por la entrevista que vamos a tener hoy. Paso a presentar, si quieres, a la doctora Blanca. Ella es una profesional distinguida con más de 22 años de experiencia en liderazgo, gestión ejecutiva y roles de coordinación. Ha colaborado con más de 100 organizaciones de la sociedad civil en más de 30 países y desarrollado más de 700 proyectos de cooperación internacional, que abarcan desde la ayuda humanitaria hasta la inclusión social, el emprendimiento social y la innovación social. Blanca posee un doctorado en antropología social y sociología y es una contribuyente activa en el campo de la innovación social, con participación en más de 15 conferencias internacionales y la publicación de numerosos libros y artículos. Actualmente, ella sirve como directora del programa de maestría y doctorado en innovación en la Escuela de Liderazgo de John Wesley y la Escuela de Negocios Patterson en la Universidad de Carolina. Vamos a la entrevista. Blanca, buenos días. Muchas gracias por estar por aquí acompañándonos. Creo que en la presentación que hemos hecho de tu semblanza nos faltó integrar que eres una gurú en temas de innovación social y por eso hoy vamos a tratar contigo precisamente este tema. Y entiendo que hablar de innovación pues implica hablar de muchos aspectos, ¿no? Que son muchos temas los que se pueden abordar. Pues qué es la innovación, los tipos, las ventajas, desafíos que puede implicar, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos primero hablando o preguntándote desde tu punto de vista qué es la innovación en general. Buenos días, Vega. Buenos días, César. Encantadísima de estar aquí compartiendo y nada, muchísimas gracias por contar conmigo. A ver, innovación, pues claro, parece una pregunta muy básica y por otro lado es la pregunta del millón. ¿Por qué decimos esto? Pues que si tú buscas en cualquier buscador de internet qué es innovación, te aparecen en plan 18 millones o billones o trillones de resultados. Esto quiere decir que mucha gente habla de este fenómeno y que nadie sabe exactamente lo que es. Yo creo que para definir innovación tenemos que simplificar mucho y decir, nos referimos a algo nuevo, como el propio nombre indica, o novedoso. ¿Por qué hago esta distinción entre nuevo y novedoso? Pues porque a veces es algo nuevo, como una patente, un invento, algo así que es claramente nuevo, que no lo has visto antes, pero a veces es simplemente una pequeña novedad. Entonces, estas son las buenas noticias, porque tú en algo que ya preexiste, tú puedes incluir una pequeña novedad y a lo mejor convertirlo en una innovación, porque esta novedad, este pequeño cambio, hace que sea algo nuevo, aunque parta de una cosa que ya existía. Por ejemplo, el coche volador, que es algo del futuro, bueno, ya se están probando los coches voladores, pues es algo nuevo. En cambio, por ejemplo, el banco de tiempo es algo novedoso. ¿Por qué es novedoso? Porque está basado en una figura que ya es preexistente, que es el trueque. El trueque era en la Edad Media el intercambio, es el origen del dinero, el intercambio, por ejemplo, de metales preciosos, pues por alimentos. Era una forma de comprar, cambiar cosas. En cambio, el banco de tiempo está basado en el trueque, es decir, cambiamos cosas, pero no cambiamos cosas físicamente, sino que cambiamos tiempo. Entonces yo te ofrezco a ti, por ejemplo, cuidar de tus niños y tú me ofreces a mí darle un masaje en la espalda, porque tú eres fisioterapeuta y yo soy una ama de casa que tiene 3 niños y entonces cuidar a tus niños no me supone nada. O incluso es un banco de tiempo donde yo ofrezco mis servicios o lo que yo sé hacer, mi tiempo, y obtengo tiempo de otra persona, no necesariamente de la persona que ocupa mi tiempo. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, volviendo al concepto, la innovación se refiere a algo totalmente nuevo, pero también a algo novedoso, es decir, introducir un pequeño cambio.
Y esto es una buena noticia porque todos podemos ser innovadores. Oye, Blanca, y en este hilo muchas veces suele existir como cierta confusión, yo misma, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología es lo mismo que innovación. La pregunta es muy buena porque normalmente, por ejemplo, en muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es la mayoría de vuestra audiencia, pues piensan que innovación es solo tecnología, entonces les asusta mucho porque piensan que la tecnología es dinero, que la tecnología es conocimiento, que la tecnología hay que ser un super pro. Entonces, esto echan para atrás a mucha gente respecto al tema de innovar. Pero la innovación no es sinónimo de tecnología. Aunque la tecnología es verdad que es un vehículo muy importante de innovación, hay innovaciones que no están relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, el banco de tiempo que mencionaba antes, o por ejemplo, vamos a ver, la biblioteca humana. La biblioteca humana es una biblioteca donde lo que no hay libros, hay personas. Entonces hay personas que cuentan historias de vida o conocimientos que tienen. Por ejemplo, yo me sentaría en un espacio y diría, yo sé mucho de innovación social. Entonces me sentaría en una esquina y la gente que quiera, pues viene y me lee como un libro. Es decir, yo les cuento lo que es la innovación social, les pongo ejemplos. Y otra persona dice, yo sé mucho de ingeniería química. Y otra, yo sé de sostenibilidad. Y otra de ellos sé de economía circular. Entonces, es una biblioteca humana y se llama biblioteca humana, es innovadora y no es tecnología. O, por ejemplo, la biblioteca de las cosas. La biblioteca de las cosas es una cosa que a mí me encanta, se produce muchas veces en los barrios o en los pools de pequeñas empresas y es donde dices, por ejemplo, en un pool de pequeñas empresas, dices, no todas las empresas tienen un fax o no todas las empresas tienen un fax es una cosa muy antigua hoy en día, pero bueno, o tienen una impresora, imaginaros, o una impresora láser en color que haga planos muy grandes. Pues dices, un pool de pequeñas empresas que están cerca utilizan la misma impresora. Entonces, o en un barrio de vecinos, por ejemplo, en vez de que todo el mundo tenga una aspiradora, un cortacésped, una escalera alta 3 metros, que son cacharros como que ocupan mucho sitio y difíciles de guardar, pues se guardan, cada propietario tiene uno, pero hay como una biblioteca de cosas. Entonces yo no necesito comprarme una escalera, ni todos los vecinos necesitan comprarse una escalera, porque hay uno que tiene una escalera y la coge prestada como en una biblioteca cogemos los libros. Es decir, a la pregunta, ¿todos los proyectos de innovación son tecnológicos? No. O sea, la tecnología es un vehículo muy interesante para innovar, pero no es el único. Blanca, la innovación también supone nuevas formas de organizar, de diseñar procesos, metodologías de trabajo, las mismas formas en las que nos relacionamos con las personas, nuestras audiencias, nuestros stakeholders. ¿Cómo percibes la innovación en las organizaciones y cómo es que se puede aterrizar? Sí, a ver, la forma de aterrizarlo es casi la parte más interesante, ¿no? Pero efectivamente, César, como tú dices, innovar no solo se refiere a nuevos productos o nuevos servicios. A veces sí, pero no solo, sino que también se puede referir a nuevos procesos, incluso a nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, hay un modelo de negocio muy innovador, bueno, que ahora mismo está como, hay mucha gente apostando por él, que es la servitización. Entonces, ¿esto qué es? Pues es convertir lo que tú antes vendías simplemente como alquilarlo, es decir, convertirlo en un servicio. Un ejemplo muy famoso, por ejemplo, es la empresa Philips, ¿no? Que Philips, entre otras muchísimas líneas de trabajo, pues tiene una que era la venta de bombillas. Entonces, en vez de vender bombillas, lo que hace es como que vende el servicio de que tú tengas bombillas en tu casa, de que tú tengas luz a través de las bombillas en tu casa o en tu empresa. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que Philips no está deseando que se rompan las bombillas, porque cuando vendían bombillas, la única manera de vender más bombillas es que se rompieran las bombillas y vender otras nuevas, sino que hace unas bombillas más duraderas, más sostenibles, más económicas, es decir, al final mejores para el mundo, y lo que hace es te coloca todas las bombillas que tú necesites y pagas una cuota por el uso de esas bombillas. Es como si estuvieras alquilando las bombillas. Entonces, esta cosa que suena como esta idea que es tan simple, que le llaman servitización, viene del inglés, pues es convertir la venta de un producto en un servicio. Por ejemplo, antes se vendían muchísimos más coches que ahora, y ahora se ha servitizado porque tú puedes acceder al uso de un coche, por ejemplo, el uso colaborativo de un coche a través de distintas empresas que lo que hacen es prestarte un coche o prestarte el uso compartido de un coche, ¿no? Entonces tú ya no compras el coche, tú compras la posibilidad de utilizar ese coche para desplazarte, por ejemplo, en tu ciudad, ¿no? Entonces, imaginaros todo esto, es difícil, o sea, el ejemplo creo que es bueno, pero aplicado a cada empresa, cada persona, cada grupo de personas, cada equipo, tendría que pensar cómo podríamos convertir lo que vendemos aquí
por ejemplo, en un servicio. Y solamente hablo de un tipo de innovación, ¿no? Que es la servitización. Entonces, imaginaros para el planeta lo que sería hacer esto mismo con los teléfonos inteligentes. O sea, la base de esta idea innovadora sería que utilizar es más interesante que poseer. Es mejor para el mundo y mejor para ti. Entonces, también es más barato. Es decir, yo no tengo un teléfono móvil inteligente, sino que utilizo un teléfono móvil inteligente cuando lo necesito. Entonces, con todo esto, por ejemplo, imaginaros con las lavadoras, con las secadoras, con los lavaplatos, con todos los electrodomésticos que tenemos en casa, en vez de tener obsolescencia programada, es decir, en vez de estar preparados para morir, pues estarían preparados para durar, porque a la empresa vendedora le interesaría mucho más que esos electrodomésticos duraran, ¿no? Y tú solamente estarías pagando por el uso de esos electrodomésticos. No son tuyos, pero ¿para qué quieres que una lavadora sea tuya? Tú lo que quieres es usarla, ¿no? Entonces, este sería como, creo, una buena idea, por ejemplo. Luego me has preguntado cómo percibo la innovación en las organizaciones y cómo podemos aterrizarlo. Pues, por ejemplo, a ver, yo creo que la innovación en las pequeñas y medianas organizaciones, o sea, esto de la innovación parece que está como en las grandes empresas, en las grandes consultoras, en los supermonstruos, ¿no? Pero yo creo que la innovación es casi como una actitud, es querer, ¿no? Es querer. Y también hay que pensar que no tenemos por qué innovar. O sea, si tu empresa va perfecta, si tu producto le encanta a tus clientes, si tu servicio le encanta a tus clientes, si ganas lo suficiente y consideras que estás bien, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? El Stradivarius, pues es que no hace falta mejorarlo porque es inmejorable. Sobre el Stradivarius no se puede innovar. Entonces, el violín, ¿no? Me refiero. O yo qué sé, la fórmula de Coca-Cola. Pues muchas veces la Coca-Cola a lo largo de los tiempos intentó cambiar su fórmula y no funcionó, porque la Coca-Cola es la Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí, a veces sacan una con sabor a cereza, con sabor a no sé qué, sacan una lata especial, pero realmente a la gente no le gustan los cambios respecto a la Coca-Cola porque es lo que es, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, es decir, que si todo te va bien, no necesitas innovar, la innovación tiene que empezar desde toda la estructura, o sea, ¿no? Y tiene que haber consistencia, es decir, por ejemplo, los líderes, los jefes, los propietarios, las propietarias, las jefas, tienen que querer innovar y tienen que no sea solamente para ponerse una medalla, sino que de verdad tienen que estar abiertos y abiertas a ese cambio, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil y, por otro lado, lo más barato es el cambio cultural, es decir, el cambio de mentalidad, de por qué no hacemos las cosas de forma diferente, por qué no probamos esto para ver si funciona mejor, por qué no probamos esto otro. Entonces, ideas como para aterrizar, pues por ejemplo, yo creo que son buenas ideas y son gratis. Quiero decir, reuniones, por ejemplo, donde todas las personas, todos los miembros del equipo pueden dar su opinión, denunciar un problema o proponer ideas, ¿no? Entonces, tienen que ser reuniones que sean espacios seguros, donde ninguna idea es un error, y donde todo el mundo es un par del otro. Es decir, da igual si hay un jefe o una jefa, si hay un dueño o una dueña, sino que tienen que ser espacios seguros donde todo el mundo se sienta libre de decir, yo esto lo haría así. O, por ejemplo, realizar sesiones por equipos, por ejemplo, por equipos mezclados. Si la empresa, aunque sea una pequeña o mediana empresa, si hay 4 o 5 personas o hay 2 o 3 departamentos, departamentos diferentes, pues decir, mezclar a personas de distintos departamentos, porque claro, las personas en un mismo departamento, el financiero, pues tiene una idea, el marketing o las ventas tiene otra idea, pero mezclar a personas de distintos departamentos y realizar sesiones de ideas locas. Pues, por ejemplo, a mí esto me encanta porque de las ideas locas a veces salen ideas maravillosas. O sea, no solamente es lluvia de ideas, sino decir la idea más loca que se te ocurra. ¿Cómo mejorarías este proceso? Y luego hacerlo como en abstracto. O sea, no hace falta que sea un proceso o un servicio o un producto que sea necesario mejorar, sino coger cualquier cosa, cualquier proceso de la empresa y decir, ¿cómo lo mejorarías? Venga, ideas locas. Entonces, no tengas en cuenta el presupuesto, no tengas límites, o sea, todo soñando a lo grande. Y de repente de esas cosas, a veces sale una cosa que dices, ¿por qué no la probamos? Entonces, la pruebas en lo micro, en algo muy pequeño, en un pequeño cambio y ya estás innovando. Luego, por ejemplo, otras ideas, oye, si me enrollo mucho, decírmelo, ¿eh? Pero, por ejemplo, otras ideas, pues creo que son interesantes las sesiones de feedback, o sea, de retroalimentación constructiva, empezando por la líder. Es decir, si hay un jefe o una jefa, un propietario, una propietaria, pues ponerte delante de los empleados y decir, o de uno en uno o en grupo, decirme para desbloquear, porque a veces no se van a atrever, pues por ejemplo, decirme lo que más os gusta de mi forma de llevar la empresa, de mi forma de gestión, algo que admiréis en mí.
Y luego decir, ahora decirme algo que vosotros haríais diferente, no decir algo que odiáis, pero por ejemplo, algo que haríais diferente. Hay que ser bastante valiente para hacer eso y además para hacerlo sinceramente y honestamente hay que tenerlo en cuenta luego, o sea que luego hay que considerar las cosas que te digan, pero desde luego se crece muchísimo y como líder o lideresa de una organización es muy importante y mucho más si son organizaciones muy pequeñitas donde cada uno tiene como ya unas etiquetas, entonces es muy difícil como superar esas etiquetas, entonces tú eres muy maniático, la otra es muy lo que sea, ¿sabes? Cada uno tiene como unas etiquetas de cara al grupo. Entonces, decir, vamos a reinventarnos y para reinventarnos vamos a empezar por mí. Entonces, quiero que me digáis esto y yo voy a hacer lo mismo con vosotros y todos entre nosotros, ¿sabes? Una manera como de, un plan como de crecimiento sin dedicar recursos externos, ¿no? Luego, otras ideas que me parecen buenas para innovar, por ejemplo, son crear espacios de creatividad tanto nominal como anónimos. O sea, se pueden crear, por ejemplo, tablones de anuncios o también buzones anónimos para decir, para que la gente que tenga, yo que sé, gente muy tímida o gente muy introvertida o que no se atreva, pues decir, lo pones en un buzón, ¿vale? Luego, por ejemplo, concursos de ideas para mejorar un proceso. Entonces, se puede hacer un concurso de ideas y que haya un premio, por ejemplo, para la idea ganadora, si es que hay una idea que merezca, ¿no? Ese premio. Luego, por ejemplo, sesiones donde digas, hoy tienes la voz. Entonces, sesiones donde la voz cantante cada vez la lleva una persona, un miembro del equipo. Entonces, esa persona hace el orden del día, dice de qué se va a hablar, otorga los turnos de palabra, pregunta las cosas que quiere, saca las cosas que quiere. Entonces dices, claro, no te puedes pasar el día hablando, pero tú, por ejemplo, puedes dedicar una hora los viernes a hacer una cosa de estas y dices, voy a hacer todos los viernes una hora. Digo los viernes porque es como cuando acaba la semana, todo el mundo queremos ya marcharnos. Bueno, en algunos tipos de negocios es el sábado o es el domingo o nunca paran, ¿no? Pero buscar como un día a la semana, aunque sea una hora, aunque sea media hora, si de verdad el negocio no lo permite más, para decir, hoy vamos a hablar de esto, mañana, el viernes que viene vamos a hablar de esto, el viernes que viene tienes tú la voz. Y así ir rotando como una actividad generadora de innovación, ¿no? Luego creo que es muy importante recordar los temas de bienestar y seguridad psicológica del equipo. O sea, que a veces los miembros del equipo no tienen confianza en los planes de cambio culturales, digamos, cuando se ve que no hay consistencia entre lo que se quiere hacer de cara, digamos, al público, los clientes, y lo que se quiere hacer de cara al equipo de trabajo. O sea, la primera innovación que es necesaria seguramente es con el equipo, porque ellos también necesitan mejorar, sentirse a gusto, sentirse en confianza, entonces pensar ideas y también proponer ideas para ver cómo ellos pueden estar mejor, rendir mejor, trabajar mejor y estar más a gusto. O sea, estar en la empresa en su empresa soñada, digamos, en la empresa en la que les gustaría trabajar. Luego también a veces, por ejemplo, se puede compensar esfuerzos o logros con premios innovadores. No siempre pensar en lo mismo. No son solamente, por ejemplo, yo que sé, días de vacaciones o dinero, que son geniales, pero a lo mejor a veces lo que quieres es un reconocimiento delante de los demás o un reconocimiento delante de tu familia. En fin, hay muchas ideas que se pueden pensar sin tener un gran presupuesto y que pueden ser como semillas o sea, gérmenes de innovación. Wow, Blanca, maravillosas propuestas. Y efectivamente, no hay que dedicarles mucha inversión, pero siento que esto también que comentas tiene mucho que ver con que las empresas tengan esa mentalidad innovadora, ¿no? Esa cultura que promueva la innovación. Y bueno, Blanca, tú tienes en tu haber, en tu honor, el reconocimiento por parte de Wikipedia de que la entrada en la definición de innovación social, pues es tuya, ¿no? Es entre otras. Entonces, yo creo que nadie mejor que tú para hablarnos del tema de innovación social y de qué es. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Sí, ¿qué es la innovación social? Bueno, la innovación, sí, muchas gracias. Lo de la Wikipedia fue vamos, un subidón que te mueres, ¿no? Pero no me lo esperaba. Me Sí, sí, imagino. sí, no sé quién lo descubrió y digo, pero no me lo puedo creer, o sea, pero bueno, súper contenta, ¿no? Sabes que la Wikipedia es una innovación social porque en vez de tener que comprarte una enciclopedia con X mil volúmenes que se queda obsoleta enseguida, tipo, yo qué sé, la enciclopedia británica, pobres que no quiero tumbarles, pero claro, se han tenido como que, o la Encarta o todo eso, pues es una enciclopedia producida. Viva, ¿no? Sí, Ujú, una enciclopedia viva. una Ujú. enciclopedia viva producida por un montón de gente, con un montón de filtros también para que, hombre, tiene errores, pero también las enciclopedias tradicionales tienen errores, o sea que mucha ilusión. Bueno,
¿Qué es la innovación social? Pues no os digo mi concepto, primero os digo como una manera muy simple. Innovación, ya lo hemos dicho, son ideas nuevas o novedosas. Y luego la segunda parte, es decir, social, pues sería como para un mundo mejor. Desarrollándolo un poco más, pues son ideas de gente, o sea, es decir, no necesariamente de expertos, de las personas normales, que ven un desafío, un problema que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, o sea, son respuestas de la sociedad nuevas o novedosas para hacer frente a un reto social relevante, es decir, a un desafío que importa a la humanidad y que proponen ideas que son más eficaces, más eficientes, más sostenibles o que tienen mayor impacto que las precedentes, ¿no? O sea, es decir, que mejoran lo que había con el objetivo de solucionar ese problema o de paliarlo. Pero la parte más importante es que generan nuevas relaciones sociales o nuevos partenariados o refuerzan los ya existentes. Entonces, pues más o menos eso sería la innovación social. Oye, Blanca, ¿y crees que esta innovación social puede ser respuesta a los desafíos de la humanidad? Sí, 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 totalmente, porque como te digo, no son los políticos, no son las empresas, no, es cualquier persona, grupo de personas, asociación, movimiento, organización sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, pequeña empresa, cooperativa, sindicato. Es decir, cualquiera puede ser un stakeholder, puede ser un promotor de innovación social, ¿no? ¿Y por qué digo cualquiera? Porque tú lo que haces es que te detectas un problema, quizá porque te afecta a ti, imagínate el desempleo, o quizá porque afecta a alguien de tu familia, pues la inclusión de personas con discapacidad visual, o cualquier cosa, ¿no? O algo que te afecta por tu sensibilidad, pues por ejemplo el desperdicio de comida. Yo creo que a las personas de nuestra generación, los baby boomers, pues nos han dicho muchas veces que no se deja comida en el plato, que no se tira comida. Hoy en día se tiran millones y millones y millones de toneladas de comida en el mundo, pero hay gente que muere de hambre todos los días en el mundo. Entonces esto es algo como que a algunas personas, por ejemplo, nos da como muy fuerte en el corazón, en la conciencia, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay gente que tiene eso y que dice, voy a hacer algo para intentar luchar contra el desperdicio de comida, por poner un ejemplo, ¿no? O por la inclusión de las personas con discapacidad visual, o etcétera, ¿no? Cualquiera de estos problemas. Entonces, efectivamente, yo creo que la innovación social, por eso tiene ese apellido, ¿no? De social, porque lo que hace es hacer frente a los desafíos de la humanidad, a los retos sociales relevantes, a las cosas que le importan a la gente y propone soluciones que son mejores que las precedentes, ¿no? Entonces sí, estoy convencida de que podemos contribuir a través de la innovación y de la innovación social en definitiva, a un mundo mejor, ¿no? Más sostenible, más inclusivo. Sí. Oye, Blanca, ¿y cuándo entonces la innovación tiene un carácter social? Y quizás la innovación social se pueda confundir con activismo, ¿no? Entiendo que el activismo es una parte, pero la innovación social busca la solución, mientras que uno quizás lo está visibilizando, el otro está buscando la solución de un desafío de la humanidad a través de ideas innovadoras, ¿no? ¿Cuándo hay este carácter social en la innovación? Claro, mira, la pregunta es muy buena porque cuando nos referimos a social, mucha gente piensa que tiene que ver con, por ejemplo, con las redes sociales o con algo como tipo de la caridad o el activismo, como tú dices. A ver, el social se divide como en tres ejes, ¿vale? Uno es que es de la sociedad, es decir, bueno, esto es obvio, ¿no? Que es que parte de, o sea, esas iniciativas parten de la sociedad que puede ser un individuo, una pequeña organización, un movimiento formal, un movimiento informal. ¿Vale? Luego, que hacen frente a un reto social relevante, es decir, que hacen frente a un desafío de la humanidad. Y luego, y proponen una solución nueva o novedosa. Entonces, el activismo, por ejemplo, es una denuncia de un problema social, de un reto social relevante, ¿no? Tú dices, esto es injusto, pues cualquier cosa, ¿no? Que te parezca injusta. Temas de medio ambiente, temas de sostenibilidad, temas de corrupción, temas de derechos humanos, eso es el activismo. ¿Cuándo el activismo es innovador? Por ejemplo, cuando Greenpeace hace una campaña diciendo que Barbie deja a Ken
o Ken deja a Barbie, que esto, bueno, habría que discutirlo porque es así, pero bueno, porque ella en sus embalajes, en la forma en la que viene el packaging hecho de la muñeca Barbie, se queman muchos árboles de palma en no sé qué país de Asia, ¿no? Entonces hacen una campaña que es innovadora, pero lo que es el activismo en sí no es innovador, porque, por ejemplo, las sufragistas, bueno, pues fueron las primeras mujeres que se echaron a la calle, muchas de ellas perdieron la vida, fueron encarceladas, eso ya era una forma de activismo, bueno, un activismo súper fuerte, o las primeras feministas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ha habido muchos movimientos y hoy en día no se consideran innovadores, pero el modo en el que operan puede ser muy innovador, ¿no? Entonces, tiene que ser de la sociedad, tiene que hacer frente a un desafío que sea importante para la sociedad. ¿Y quién determina eso? Pues bueno, lo determinan los propios innovadores, porque si tú tienes a muchas personas cuantitativamente, o sea, la suma de muchas personas luchando contra el desperdicio de comida, resulta que el desperdicio de comida es un reto social relevante. Entonces, esta es una agenda que yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral analicé más de 3.000 casos de innovación social y ahora tengo más de 5.000 y entonces ahí puedo observar lo que los innovadores sociales a los retos a los que dan importancia. Luego comparé esa agenda, por ejemplo, con la de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda precedente de Naciones Unidas. Entonces ves que están bastante alineados, es decir, que la gente piensa bastante que lo que le importa es lo que le importa también a Naciones Unidas o los grupos de expertos, ¿no? Pero lo interesante es que esto no son expertos, es la gente normal, ¿no? Algunos saben mucho, otros saben menos, sino simplemente tienen una sensibilidad por un problema, ¿no? Y el tercer elemento de lo social es que generan relaciones nuevas, nuevos partenariados, a veces impensados, o refuerzan relaciones sociales preexistentes. O sea, la sociedad es mejor no solamente porque se resuelve o se palia el problema, sino también por las relaciones que se generan. Se convierte en una sociedad más unida, más articulada. Te puedo poner unos ejemplos para que lo veas. Por De ejemplo, hecho, Blanca, mi siguiente pregunta justamente iba a ser esa, ¿no? De estos 5.000 casos de innovación social que has encontrado, eh, ¿cuáles han sido aquellos que te han marcado o que nos puedan servir de guía para que nuestros oyentes pues, puedan implementarlos, ¿no? O puedan más bien como impulsarse o inspirarse en ellos? mira, hay dos casos que siempre menciono porque fueron dos de los primeros. Yo me dediqué a la innovación social porque yo llevaba, pues yo que sé, 20 años trabajando en temas de cooperación internacional para el desarrollo. Entonces siempre intentaba ganar las subvenciones y la financiación para los proyectos, tanto pública como privada. Entonces siempre decía, todos hacemos pozos, yo que sé, en Bolivia, pero mi pozo tiene que ser mejor y tiene que parecer mejor. Entonces siempre intentaba como buscar ingredientes que le hicieran que mi pozo fuera mejor y que me dieran la subvención a mí y a mi comunidad, ¿no? A la comunidad que yo estaba representando en ese momento. Entonces ahí empecé a hacer una colección como de pequeñas buenas ideas que hacían que esos pozos y otras cosas, ¿no? Pues fueran mejores, tuvieran ese pequeño ingrediente. Casi siempre ese ingrediente estaba como en la comunidad, ¿no? Entonces, os voy a contar dos ejemplos que fueron como dos de los primeros cuando yo le puse nombre a esto y dije, esto se va a llamar innovación social. Pero casi no sabía nada de eso. Entonces, me encontré con un proyecto que se llama Mi Superabuelo, y otro proyecto que se llama La Nevera Solidaria. Son dos proyectos muy sencillos, no tienen mucho que ver con la tecnología en este caso, pero me apetece contároslos, ¿no? Sobre todo para que veáis los ejemplos, ¿no? Yo me reuní con estas personas. Mi superabuelo lo montó un chico que se llama Javier, que en aquel momento tenía 28 años, ahora tendrá pues 35 o algo así, o sea, un chico joven que vivía en un pueblito de Guadalajara, que es un sitio pequeño en España, no el Guadalajara de México, y entonces es un sitio así rural en España y bueno, y vivía con su abuelo. Vivía y vive con su abuelo. Bueno, ya su abuelo falleció y entonces pensó que qué podía hacer porque él consideraba que su abuelo era un sabio, que sabía mucho, su abuelo era un agricultor. Entonces él creó Mi Superabuelo y Mi Superabuelo es una innovación social que en lo que consistía es que grababa a los abuelos y abuelas primero de su pueblo y luego de distintos pueblos de España, de distintos sitios de España, eh, grababa su forma de hacer las cosas, es decir, construyó una videopedia, como una enciclopedia de vídeos, en la que los abuelos explicaban, por ejemplo, cómo hacer las rosquillas, cómo hacer el encaje de bolillos, cómo hacer escobas naturales, cómo hacer la recolección de la oliva, cómo hacer la tarta de no sé qué, o sea, distintas, cómo usar un telar,
distintas habilidades de cultura tradicional, sobre todo oral, tanto relacionadas con la agricultura, con la ganadería, como con como con la artesanía, bueno, pues que se están perdiendo en España pues por la modernización, la digitalización y bueno, y el fallecimiento de toda una generación, ¿no? Entonces, él estaba convirtiendo lo que es una tradición oral en una tradición visual, ¿no? Entonces hizo una biblioteca como de 180 vídeos, perdón, donde los abuelos y abuelas contaban lo que sabían hacer. Entonces, lo que me gustaba de esta innovación no solamente es recuperar la tradición oral cultural, sino que también se le daba a los abuelos y abuelas un sitio protagonista, un sitio central y un sitio de superhéroes. Entonces, ellos son los que nos estaban dando algo a nosotros, los más jóvenes y las generaciones futuras. No son como los pobrecitos abuelos a los que tenemos que subsidiar o ayudar, son los superabuelos, ¿no? Entonces, eso me encantó. Y luego, por otro lado, a ellos como recompensa se les daba una pequeña cantidad que ellos dedicaban a su club, por ejemplo, a su parroquia o a su club yo que sé, de ajedrez o de dominó, o sea, a asociaciones a los que ellos pertenecieran en su pueblo, de forma que se les ayudaba también a una iniciación, por ejemplo, al uso del WhatsApp, para que aprendieran al uso de los teléfonos inteligentes, al uso del WhatsApp, cosas como muy básicas, para que aprendieran también a subirse al tren un poco de la tecnología y relacionarse así también con la gente más joven. Entonces, esas clases se las daba a la gente joven del pueblo o de otros pueblos que iban al pueblo. Entonces, esa innovación me encanta. No sé si es aplicable a vuestras MIPYMES, pero desde luego es algo que también tienen todas las innovaciones sociales y es que es fácilmente escalable y fácilmente reproducible. Es decir, si alguien quisiera crear mi superabuelo en Colombia, en México, en Nueva York, My Super Grandparent, pues sería fácil, o sea, es simplemente copiar el modelo, porque lo que es innovador es el modelo. Entonces, sería muy fácil y sería una manera muy bonita también de que los abuelos y abuelas se sintieran, bueno, pues en el centro, ¿no?, de la historia y protagonistas y útiles, ¿no? Entonces, me parece que es un proyecto que tiene que ver con la cultura, pero también tiene que ver con la inclusión, con la soledad de las personas mayores, ¿no? Hablando de otro proyecto, por ejemplo, que tiene que ver con la soledad, durante la pandemia salieron muchos proyectos de innovación social, algunos de ellos han sido efímeros, es decir, han desaparecido, y otros de ellos continúan, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encantaba uno que se llamaba Compartiendo Soledad, en el que los pastores y pastoras de España lo que hacían era ofrecieron una línea de teléfono fijo, porque la mayoría de ellos no tenían móvil y era gratuito como ellos están acostumbrados a estar en soledad con las ovejas y los perros, pues y se pasan pastoreando pues a veces meses enteros y son a veces nómadas y transhumantes, es decir, van de un sitio a otro, pues están acostumbrados a la soledad. Entonces pusieron una línea telefónica para que la Asociación de Pastores de España, para que pudieran las personas que se sintieran solas llamar a esa línea y simplemente les ofrecían charlar. Entonces, como os podéis fijar, tanto en mi superabuelo como en este proyecto que os estoy diciendo de Compartiendo Soledad, se generan nuevos partenariados. Es decir, se hace frente a un reto social relevante, que en este caso sería la soledad, la inclusión de las personas mayores, en el otro caso de los abuelos, pues también la inclusión de las personas mayores, de la adopción de nuevas tecnologías, la preservación del patrimonio oral. Y además se generan o refuerzan relaciones sociales, es decir, por ejemplo, en este caso, dos desconocidos que hablan por teléfono para compartir un momento tan duro como fue la pandemia, ¿no? Tengo más ejemplos, no sé si queréis que os cuente alguno más. Habías mencionado, Son sí, fabulosos. habías mencionado la nevera solidaria. Sí, la nevera solidaria es otro de mis favoritos porque también conocí al chico, ¿no? Y era un locatis, un chico que se llama Álvaro en Baracaldo. Entonces, bueno, pues es un chico que nada, tenía su trabajo normal, una empresa, ¿sabes? Y decidió que no podía ser. Bueno, él tenía una asociación para promover el voluntariado, pero no era su trabajo, o sea, él es un empresario. Entonces, tenía una asociación para promover el voluntariado en Galdácano, en su barrio, para ayudar a la gente que estuviera como en necesidad y tal. Sí, pero un voluntariado un poco como abstracto. O sea, como que ahora vienen no sé cuántos refugiados, pues les ayudo, ahora viene no sé qué, o sea, como una cosa un poco así atrabiliaria, digamos, como si una persona que ayuda, ¿no? Y que pone unos cuantos recursos para que la gente pueda ayudar también. Y de repente, bueno, pues montó la nevera solidaria. La nevera solidaria, hasta el día de hoy, no se ha repetido un proyecto como este. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, la nevera solidaria consiste en una nevera que se pone en la calle
para recuperar, el objetivo no es que luchar contra la gente que tiene hambre, el objetivo, eso es secundario, en este caso es luchar contra el desperdicio de comida. Entonces, ¿por qué este proyecto es más innovador que otros proyectos que luchan contra el desperdicio de comida? Porque acepta comida preparada en casa. Cuando tú, por ejemplo, la comida, los bancos de alimentos, pues aceptan comida enlatada, etcétera, pero no comida preparada. Es decir, si tú tienes que limpiar tu nevera, si tú te vas de vacaciones, si tú has comprado en exceso, que pasa mucho, porque, por ejemplo, imagínate cuando tienes una familia de 4 personas y luego tus hijas o tus hijos se independizan porque se hacen mayores. De repente sois dos, tú y tu pareja, tú y tu esposo o tu esposa. Bueno, pues, pero no cambias el chip, te es muy difícil como comprar la mitad. Entonces sigues comprando y tienes que desperdiciar mucha comida o empiezas a congelar mucha comida, luego esa comida no te la comes. Entonces, la nevera solidaria es el único proyecto que yo conozco que solucione eso. Entonces, lo que haces es que pones una nevera en la calle y la gente con dos requisitos. Uno es que si tú vas a donar comida, tienes que poner los ingredientes que tienes y la fecha de caducidad. Es decir, yo tengo unos pimientos de piquillo rellenos de atún. Los preparé yo en casa, están deliciosos, pero ya no puedo comer más o me ha salido una alergia o me voy de viaje. Entonces los voy a poner en la nevera solidaria y te dan unos contenedores ellos reciclables, tú lo pones ahí. Normalmente es una nevera que está en tu barrio, o sea, no te tienes que desplazar a 1000 kilómetros. Claro, antiguamente esto se lo dabas a un vecino, a una vecina. En las sociedades modernas, hoy en día, casi nadie conoce a sus vecinos. Entonces, es una idea, por eso es novedosa, porque es la misma forma de compartir, solamente que tú se lo das a un desconocido. Entonces, lo dejas en la nevera y cualquier persona que pase, puede ser un estudiante, puede ser una persona que tenga hambre o puedo ser yo misma, que ni soy estudiante ni tengo hambre, pero que paso por ahí y digo, antes de que se tire, me lo llevo, con el único requisito de que no te lleves para acumular, es decir, que no te lleves más de lo que te vayas a poder comer, porque otras personas lo pueden hacer. Entonces es un proyecto súper innovador porque la comida preparada nunca se ha podido reciclar ni nadie más lo ha propuesto. Este chico Álvaro contrató un despacho de abogados para poder colocar una nevera en la calle, porque no es tan fácil. Tú colocas una nevera en la calle y tienes que pedir permiso de suelo público, tienes que conectarla a la electricidad, tienes que tener como alguien que se ocupe mínimamente de la nevera, de que esté bien. Y luego y entonces él descubrió, su despacho de abogados descubrieron la teoría del contenedor. Entonces, es decir, en las grandes ciudades a veces cuando hay obras, pues hay contenedores y la gente deja ahí, aparte de los escombros de la obra, pues por ejemplo, si a mí me sobra un teclado y yo no lo voy a usar, pues yo lo dejo en el contenedor y pongo funciona. Entonces lo pongo en el contenedor y a la media hora, yo por ejemplo, ahora vivo en Estados Unidos, pero cuando estoy en Madrid, eso lo hago muchísimo, entonces me sobra una cosa, pues la pongo y pongo funciona. Entonces alguien coge y se la lleva, o sea, a los 5 minutos ya no está. Es una manera como de reciclar un poco loca, pero es así, ¿no? Entonces, a veces ese teclado, por ejemplo, tiene borrada, imagínate, la letra ñ. Pero claro, el que la coge no protesta porque lo está cogiendo gratis, ¿sabes? Ya ve que tiene un pequeño fallito, pero que funciona perfectamente. Entonces, lo mismo pasa con la comida, o sea, nadie te puede como denunciar porque tú estás dejando comida de buena fe y otra persona la coge de buena fe, o sea, con la filosofía del contenedor. Y luego Álvaro, por ejemplo, creó una cosa que se llama la franquicia solidaria, es decir, que él cede como los derechos de poner una nevera solidaria a quien quiera. Y dices, formas de colaborar con la nevera solidaria, pues no solamente es poner una nevera en tu barrio, sino también puedes apadrinar una nevera, sí, pero puedes donar una nevera que tú tengas que ya no vayas a utilizar o puedes utilizar la nevera como transeúnte, persona que pasa por ahí, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, pues mira, en mi universidad, en el comedor de la universidad, en las afueras de un centro de estudios. Digo eso porque los estudiantes normalmente no tienen mucho dinero, ¿no? Entonces dices, bueno, pues oye, lo que se va a tirar es que es una pena. Entonces se pone ahí. Claro, habrá gente que, a lo mejor hay estudiantes que esperan a que se ponga en la nevera, pero no pasa nada. O sea, la gente que puede lo va a comprar, la gente que no puede lo va a utilizar. Y el objetivo está cumplido, ¿no? Que es que se evite, se reduzca el desperdicio de comida, ¿no? Blanca, solo porque soy una persona muy curiosa, pero me gustaría saber cómo es el cajón donde guardas esas 5.000 casos de innovación social, ¿sí? ¿Cómo los organizas? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo agarras y sacas y dices, mira, esto se puede hacer y demás? Y si están disponibles o eventualmente estarán disponibles para que todos podamos consultarlas y justamente inspirarlos para a realizar una innovación social en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Claro, mira, sí, el cajón es un cajón desastre, pero no un cajón desastre en el sentido de alguien que cose, sino un cajón
desastre todo junto. Pues, o sea, todos los casos que tengo de la tesis, o sea, yo tengo una inmensa base de datos y en esa base de datos tengo todos los casos codificados. Cada día meto como 10 casos nuevos, o sea, es horrible. Es como el síndrome de Diógenes, ¿sabes? Esto que vas acumulando y acumulando, acumulando. Entonces, hace un tiempo, hace como 2, 3, 4 años, va a ser en marzo de este año, pues me acuerdo que una amiga mía me preguntó, pero tú, o sea, vale, hablas de innovación social y tal, pero tú has innovado. Y digo, bueno, yo soy súper, la verdad, soy súper innovadora, soy súper creativa, o sea, siempre se me ocurren cosas nuevas, siempre me pregunto por qué no, ¿sabes? Siempre lo hago todo como al revés, pero me digo, realmente no he hecho nada. Entonces creé una pequeña asociación que sigue siendo pequeña, que se llama 4P Network, y entonces mi idea es que esta asociación sea como una plataforma donde las personas puedan buscar los casos por los mismos códigos que utilicé yo. Es decir, quiero ver todos los casos que tengan de inclusión, quiero ver todos los casos que tengan de inclusión y personas mayores, quiero ver todos los casos que tengan de desperdicio de comida y virtuales o de desperdicio de comida y tecnología. O sea, mezclando varios códigos a la vez. Estoy en ello. Para mí es muy difícil avanzar en esta página web porque tengo una página web hecha por mí un poco cutrecilla, la verdad. Se llama www.4p.network y estoy trabajando con una empresa peruana que me lo están haciendo gratuitamente para que tengamos esa base de datos accesible a todo el mundo. O sea, el objetivo de 4P Network es facilitar el acceso a ideas de innovación social, es decir, nuevas o novedosas por un mundo mejor, a cualquier persona para que de acuerdo con su sensibilidad y también con sus medios, con sus recursos, pues pueda buscar miles de iniciativas que están probadas, que funcionan. Quiero decir que están probadas, que funcionan y que son innovadoras socialmente, a las que contribuir, bien copiándolas y haciéndolas en su lugar en el que están, bien adaptándolas, bien contribuyendo no solo con tiempo, con dinero, es decir, no solamente voluntariado o patrocinio, que es un poco como las ideas tradicionales que hay como para contribuir, sino mucho más allá, ¿no? Como que tengas la satisfacción de saber que estás contribuyendo, pues por ejemplo en la nevera solidaria tú pondrías una nevera o donarías una nevera o utilizarías una nevera. En Mi Superabuelo tú harías vídeos a abuelos o consultorías la videopedia o montarías un Mi Superabuelo o Mi Superabuela en tu lugar, ¿no? En tu pueblo, en tu ciudad, ¿no? Para que se expandiera, ¿no?, la base de datos, la videopedia. Es decir, que pretendo ofrecer un inmenso menú casi infinito de ideas nuevas y buenas para el mundo, donde la gente las pueda elegir de acuerdo con unos filtros y comprometerse y ver los resultados, ¿no?, de sus contribuciones. Pero todavía no está. Oye, Blanca, qué maravilla, es fabuloso. Nos queda, yo creo, y a nuestros oyentes más que claro, el nivel de experticia en temas de innovación y de innovación social. Y estos casos de los que nos has hablado, esta mezcla de mentalidad innovadora, pero también de estados de conciencia y de tener como una sensibilidad y una conciencia social como muy, muy alta, ¿verdad? Yo ahora quisiera entrar en la parte de las empresas pymes y mipymes porque pues es un sector, la verdad, que a nosotros en particular nos interesa un montón y sabemos que tenemos muchos oyentes. Comentabas antes que en temas de innovación y de innovación social pues no hace falta descubrir la pólvora, ¿no? El hilo negro que le dicen por aquí en México, sino acercarnos a mejorar algún aspecto esencial. Entonces, de estas mejores prácticas que suelen trabajar las grandes empresas, que son las que más le dedican tiempo, departamentos, espacio, recursos, inversiones a temas de innovación social y que muchas veces son ese espejo donde las pequeñas solemos mirarnos. ¿Qué prácticas de innovación crees tú que de innovación social se pueden extrapolar de estas grandes empresas a las empresas pymes o mipymes? Sí, pues mira, por ejemplo, a ver, voy a empezar un poco por el final. Las grandes empresas lo que hacen es proponen nuevos productos o nuevos servicios, ¿no?
Entonces, muchas veces tienen recursos como para preguntar a sus clientes, ¿no? A los consumidores y las consumidoras, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una práctica que también las pequeñas empresas, las MIPYMES, pueden hacer en su campo. Es decir, por ejemplo, hay supermercados, voy a intentar no decir nombres, ¿no? Pero hay grandes cadenas de supermercados que dicen, este verano vamos a hacer un helado de piña o un helado de, I don't know, de naranja. Entonces, invitan a los clientes cuando van al supermercado a probar el de piña y el de naranja y les preguntan cuál les gusta más. O les dicen, vamos a hacer, sí, por ejemplo, o vamos a hacer, sí, un helado de piña o de naranja y no se lo van a probar, sino que les dicen como las ventajas, las calorías, el proceso que tienen y le preguntan a los clientes qué prefieren. Entonces, esto se llama, o sea, el poder del consumidor, cuando se convierte en un productor, ¿no? Entonces, esto se llama prosumidor, pero es una palabra muy rara que viene del inglés prosumer y que quiere decir que se le da al consumidor, al cliente, una voz especial, ¿no? Entonces, tú vas a producir o vas a generar servicios porque previamente le has preguntado a tu consumidor. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un pequeño negocio de restauración. Pues nosotros vamos a preguntarle al consumidor qué prefiere, si esta tapa o esta otra tapa, qué prefiere, si un menú del día de un plato compuesto de una parte de hidratos, otra parte de proteínas y otra parte de vegetales a 10 pesos o si prefiere elegir las proteínas, los vegetales y pero a 12 pesos. Es decir, un plato ya organizado por un precio más barato o elegir los ingredientes pero un poquito más caro. Entonces, ¿por qué esto nos conviene? Pues porque si lo hacemos un plato ya organizado, al cliente le resulta un poco más barato y a nosotros también nos sirve para sistematizar un poco la preparación, la elaboración, para hacerlo más simple, ¿no? Es decir, ¿qué prefieres? ¿Que ofrezcamos un plato del día o un menú del día o que ofrezcamos una carta abierta y entonces puedes elegir entre 1000 cosas? Con lo cual tenemos que tener un montón de stock, tenemos que tener muchas cosas diferentes, todo tiene que ser fresco, si nos piden mucho de una cosa y poco de otra, se nos va, es decir, preguntarle al consumidor. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer en una empresa que se dedica, por ejemplo, eh, eh, no lo sé, imaginaros, taller de coches, una pequeña empresa que se dedica a arreglos o sea, a arreglos mecánicos. Pues lo mismo, pues a lo mejor preguntarle al consumidor, ¿tú qué prefieres? Que cuando tengas como un horror, un golpazo, esto te cueste tantos mil y que sea como el susto de tu vida y que ya no puedas ir al dentista nunca más, porque suelen ser como costes muy altos, o prefieres pagar como por un servicio de mantenimiento regular y entonces vienes aquí una vez al mes y pagas un poquito, pero si el día que se te rompa te lo arreglamos también. O sea, intentar pensar en lo que es la consulta a los consumidores para definir nuestros productos o nuestros servicios. ¿Vale? Esa me parece que es una idea como muy, muy importante y tampoco cuesta mucho. O sea, simplemente tú puedes premiarles a los consumidores, tú les puedes preguntar directamente en vivo o puedes hacer una pequeñita encuesta, puedes hacer una pequeña encuesta a través de WhatsApp, puedes darles un pequeño descuentito para que te contesten la encuesta, pero a ti te está dando la información y creándote una base de datos de lo que quieren tus verdaderos clientes. Eso me parece súper importante. Luego, otras cosas, por ejemplo, las empresas están invirtiendo brutalmente en lo que es la transformación digital, es decir, una inversión muy grande en temas de digitalización y tecnología. Entonces, muchas veces hemos dicho la innovación no es tecnología y viceversa, no toda la tecnología es innovadora socialmente, pero una mínima digitalización también puede ayudar a innovar. Entonces, a veces estamos un poco reacias porque no tenemos a lo mejor mucha idea, nos consideramos, o sea, no somos nativos digitales, somos refugiados digitales o refugiadas, es decir, nos pilla como muy lejos, pensamos que es dificilísimo, pensamos que es para grandes empresas, pero bueno, hay maneras de digitalización que ya han traspasado, ¿no? Por ejemplo, el uso de aplicaciones como de los teléfonos inteligentes como Telegram o WhatsApp, el uso de pequeñas encuestas a través de Google Forms, el uso de
bueno, de los navegadores de Google, por ejemplo, o sea, los navegadores, eso ya es uso de tecnología, eso ya es digitalización. Entonces, a veces pensamos, no, a mí la tecnología se me da fatal, pero luego en realidad la estamos usando en bases diarias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a lo mejor se pueden, en vez de desarrollar grandes aplicaciones para decir, esta persona va a contratar mis servicios, se pueden utilizar cosas ya preexistentes que la inversión la han hecho otras empresas y utilizar esas aplicaciones preexistentes en beneficio de tu propia digitalización, ¿no? Pues el uso, eso, por ejemplo, de WhatsApp o Telegram, el uso de Bizum o Zelle, o sea, estas pequeñas plataformas que te permiten hacer pagos con el teléfono, por ejemplo. O sea, todas estas pequeñas cosas, o los códigos QR, por ejemplo, pueden facilitar menos gasto de papel, más inmediatez en algunas cosas, ¿no? Firmas digitales. O sea, como resumen, la primera era preguntar a los consumidores y convertirlos en productores o prosumers, prosumidores. La segunda es estar un poco más abiertos a una mínima digitalización y en pensar en cosas que ya preexisten. Acordaros que la innovación es también el uso de cosas que existen de una manera diferente. Entonces tú puedes decir, voy a permitir a mis clientes hacer el pedido por Telegram o hacer el pedido por WhatsApp o rellenar una encuesta por WhatsApp y así tengo sus datos, tengo sus teléfonos, por ejemplo, ¿no? O hacer la compra por teléfono, algo así. Luego, también hay la idea del trueque, me parece interesante. O sea, a veces las MIPYMES, o sea, empresas que son pequeñitas o medianas, que no tienen muchos recursos, todo se le hace como un extra, todo se nos hace como un mundo, ¿no? Entonces, imaginaros una empresa que se dedica, por ejemplo, a contabilidad o impuestos. Pues podrían intercambiar estos servicios, tener una cuota, no toda la venta, ¿no? Sino tener una pequeña cuota de un porcentaje de un 10%, imaginaros, ofrecerla como trueque a otras empresas que les produzcan, por ejemplo, a cambio de insumos o suministros que ellas necesiten. Entonces, puede haber una parte como de trueque en la que no hacen negocio, pero en el fondo sí que se ahorran dinero y esta es una forma también innovadora y también una forma de relacionarse con otras MIPYMES y fortalecerse unas a otras. O sea que a veces una tiene una fortaleza, por ejemplo, eso, en contabilidad de impuestos y otra hace, yo qué sé, pues temas de, yo qué sé, comidas o... Bueno, pues entonces intentar buscar esas pequeñas alianzas, esos partenariados que parecen imposibles, pero que es un win-win, es un ganar-ganar para ambas pequeñas empresas, donde una le ofrece a otra sus servicios a cambio de los insumos o suministros o servicios que ofrece la otra, ¿no? Entonces ahí se está favoreciendo como un espacio de innovación porque ya estás confrontándote o compartiendo como un pequeño espacio con otra empresa, con otras formas de hacer, etcétera. Te puede abrir ideas, pues esto lo solucionamos así, pues nosotros asado, pues te puede abrir a nuevas ideas, ¿no? Luego, por ejemplo, hay cosas pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, por ejemplo, tienen muchas cosas que se relacionan con la seguridad o, por ejemplo, con la equidad, ¿no? Entonces tienen a lo mejor ludotecas o pequeños espacios donde para que las madres y también los padres, pero bueno, generalmente más las madres, puedan dejar a sus hijos y también trabajar y estar como realizarse profesionalmente y a la vez, bueno, vamos a decir las madres y los padres, ¿vale? Entonces, esto en las grandes empresas se lo pueden permitir y tienen ludotecas impresionantes, pero a lo mejor a veces las pequeñas empresas lo que pueden hacer es hacer un servicio rotativo, es decir, una hora al día o una mañana a la semana, pues una de las madres o de los padres se ocupa de los niños de todos. Entonces se crea como un pequeño servicio, por ejemplo, a la salida del colegio, o durante todo el día, para que los niños estén siempre con alguien, pero tú a lo mejor estás con tu bebé y con otros 3 bebés de otras 3 mamás o de otros 3 papás que están trabajando en la misma empresa. Entonces, esos espacios de colaboración entre empleados, pues que también les solucionan muchísimos problemas, porque no tienen que ir a la guardería, volver a la guardería, pagar una guardería, dejar al niño solo, no te tienes que pedir una baja. Entonces, son pequeñas ideas que a veces y también funcionan muy bien, no solamente en el espacio de la empresa, sino a nivel particular. Yo sé tocar el piano o quiero que mi hijo toque el piano, imagínate, o sea, vamos a casa de alguien que tiene un piano y todos los niños van a esa casa en vez de ir a una academia, entonces se comparten como los gastos, en fin. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas ideas que están ahí y que parecen pequeñas, pero que pueden generar grandes cambios, sobre todo a nivel cultural, que es el cambio más difícil.
Es correcto, Blanca. De hecho, mientras hablabas, en mi mente estaba el término colaboración. Colaboración creo que es la palabra clave de estos tiempos. Lo vemos en muchos ámbitos de nuestra vida, lo vemos en el marketing, por ejemplo, lo vemos también aquí en la responsabilidad social empresarial. Y bueno, hace unos minutos hablabas de la generación de espacios seguros, ¿no? Eh, de ideas locas, de sesiones de feedback y demás. Pero en el caso de las pymes, Blanca, ¿quién debería llevar o cómo deben empezar las pymes a innovar, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cuál sería como, no quiero decir quizás una guía o ruta a seguir, pero quizás sí, una ruta a seguir de las pymes para poder innovar y generar estos espacios de innovación y de innovación social, por supuesto? Sí, yo creo, sí, gracias César por la pregunta. Creo que, claro, porque al final todo esto es muy abstracto, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero ¿por dónde empezar? Tendría que estar ante una pyme en concreto para decirle, yo si fuera tú empezaría por aquí, pero creo, mi consejo, si tengo que dar un consejo general para todas y que pudiera servir, hay que empezar con el cambio cultural. Entonces, un cambio cultural, solamente las personas que tienen poder dentro de la empresa se atreven a promoverlo. Es decir, es inútil totalmente intentar contratar servicios, llamar a una consultora externa, en fin, todo lo que quieras de inversión si el jefe, la jefa, la parte de arriba, digamos, no está convencida. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, para convencer a los empleados, al equipo de que el cambio cultural se va a producir y es bueno para todos, se tiene que empezar cambiando. Entonces, se tienen que notar pequeños cambios. O sea, se puede no tener recursos y ser innovador. De hecho, el hambre agudiza el ingenio. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en una organización no gubernamental en la que yo trabajaba, yo era la directora, pues llegó la Navidad y no, o sea, nos iba de pena, entonces tuvimos que pedir a los empleados como 2 meses sin sueldo, que se lo íbamos a pagar después, pero es que no, realmente no teníamos, estábamos casi en quiebra. Entonces, aún así, queríamos celebrar la Navidad, o sea, queríamos que no estar tan deprimidos, tan tristes y todo. Entonces, organizamos una fiesta con presupuesto cero. Entonces, cada persona tenía que hacer, o sea, hicimos un amigo invisible, es decir, cada persona le hacía un regalo en secreto a otra persona, pero tenía que ser con presupuesto cero. Entonces fue de verdad de las mejores fiestas que he ido en mi vida porque había poesías, masajes, canciones, chistes, actuaciones. Es decir, cada persona sacó ahí lo que pudo, ¿no?, de la chistera para poder hacer algo que no costara dinero, pero que le diera, que significara un cambio para bien para otra persona, ¿no? Entonces, comenzar con el cambio cultural y luego alguien tiene que tomar la decisión y tampoco se puede imponer. Siempre va a haber gente que diga, si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tenemos que cambiar? Bueno, pues realmente la respuesta tiene que ser para mejor. Es decir, si no se va a cambiar a mejor, no merece la pena. Entonces, yo creo que empezar con esas sesiones a lo mejor con una cierta periodicidad, a lo mejor no semanal, pero decir mensual, y que tengan un aspecto muy lúdico, incluso fuera de la empresa, si se puede, ¿sabes? Es decir, quedamos en un parque, quedamos en un bar, en un restaurante, quedamos, pero vamos, en un parque es perfecto, ¿sabes? Y decir, no, vamos a dar un paseo y vamos a andar de dos en dos, unidos por la mano, o sea, como con una cuerda por los pies o por las manos, ¿vale? Y nada, tenemos que hablar de cosas que tengan que ver con la empresa. O hacemos una pregunta como surrealista. ¿Tú qué piensas de lo que sea? ¿Sabes? Algo que tenga que ver con la empresa, algo que tenga que ver con un cliente, algo que tenga que ver con un proceso. Como sorprenderles un poco, como en plan, dejaros llevar, confiar, venga, vamos a hacer esto. Entonces yo creo que, ay, qué divertido, ha estado genial, lo hemos hecho, no sabemos muy bien para qué. Y luego a lo mejor sí que se puede explicar, bueno, la empresa quiere iniciar, convertirse en una empresa más innovadora. ¿Para qué? Para que los empleados y las empleadas estén más contentas, para que los clientes sean más y mejores, para que los servicios sean más y mejores, para que nos vaya mejor a todos y que sea mejor para el mundo también. Entonces, vamos a hacer una sesión semanal o mensual, lo que se pueda, vamos, pero tiene que tener una periodicidad y tiene que ser sagrada. Entonces tú puedes decir, vamos a hacerla mensual, pero va a ser una mañana del viernes o va a ser la tarde del viernes. Entonces, es decir, son 3 horas que la gente puede venir si quiere en ropa deportiva, prepararos para que planteemos cosas distintas. Incluso le podéis encargar la sesión a distintos miembros del equipo, o sea, que la gente se vaya animando. Incluso que al final de año se haga como un concurso cuál ha sido la mejor sesión y que se vote y que se lleve un premio. Es decir, que la gente desarrolle su imaginación y proponga cosas nuevas, ¿no?
Entonces creo que se puede empezar por ahí. Pero vamos, consistencia, es decir, que tiene que estar todo el mundo convencido, especialmente de quien parta la idea. Generalmente la idea tiene que partir de los jefes o de los dueños. Gracias, Blanca. Por todo este contenido de valor que nos has aportado, por ser ese agente de cambio social, me gusta decirlo así, agente de cambio social, súper prácticas tus recomendaciones, ideas muy frescas, fruto de mucha experiencia, pero también de tu frescura y de tu espontaneidad. Nos ha encantado. Nuestros oyentes pueden empezar a trabajar y a implementar ideas, pero desde ya mismo. Y nosotros solemos terminar con una pregunta sobre los libros, pues porque somos ávidos lectores. Recomiéndanos, por favor, una novela de cualquier género, el que más te guste, el que más te haya marcado, una novela que te haya marcado mucho y un libro sobre responsabilidad social. Mira, sobre novela, había pensado en El varón rampante porque a mí me encanta esa novela de Italo Calvino, pero he cambiado por El rayo verde de Julio Verne. Quizá ya lo habíais leído. Julio Verne junto con Isaac Asimov, bueno, fueron grandes precursores de la innovación, ¿no? Todo lo que imaginaron y más se ha hecho realidad. Entonces propongo El rayo verde. Es una novela que también la pueden leer los niños, pero a mí me encanta y ya sé que es un poco rara. Y como libro he estado pensando muchísimo y me hubiera gustado proponeros un libro que haya escrito yo, pero aún no lo tengo terminado. Entonces os voy a proponer una revista. Bueno, es un monográfico que se llama La innovación social y su contribución a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una revista gratuita, tiene como 200 o 300 páginas, o sea que es casi como un libro. Es de Riesise, la revista de innovación bueno, se llama Riesise, de la Universidad de Huelva, y es el número 4. La innovación social y su contribución a los ODS. Ahí os vais a encontrar artículos de grandes autores, investigadores que hablan de innovación social, por ejemplo, y género, innovación social y universidades, y siempre relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. En mi caso, yo escribí un artículo sobre la innovación social y la tecnología, con lo cual también propongo el estudio de casos nuevos y los relaciono con la época de prepandemia y pospandemia, por si os apetece. Bueno, pues eso es lo que se me ha ocurrido recomendaros. Fabuloso, muchísimas gracias y anotados. Gracias, Blanca. Te esperamos por aquí muy pronto. Bueno, muchísimas gracias, un beso muy grande, César, otro para ti, Vega, gracias por la confianza y si me he enrollado demasiado, pues lo cortáis. No, para nada, Blanca. Muchas gracias. Gracias por todo el contenido de valor. Nada más, antes de que nos vayamos, dinos en dónde te puede encontrar la gente, cómo se puede poner en contacto contigo, si quisiera todavía ahondar más en el tema. Sí, bueno, lo mejor es LinkedIn y estoy como Blanca Herrero de Gaña y ahí me van a encontrar. Y si no, mi correo electrónico es blanca.hmc@benefactor.es. Perfecto, Blanca. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Responsabilidad Social Contenedores y pues también como siempre lo hacemos con nuestros invitados, también ponemos a tu disposición nuestro blog. Si te gustaría escribir, regalarnos o regalarle a nuestra audiencia, a nuestros lectores una entrada del blog, está a tu disposición. Sí, claro, mandarme el enlace, ¿vale? Y seguro que se me ocurre algo. Si pensáis que es interesante, pues lo publicáis. Un besazo enorme a todo México, a todos vuestros oyentes. Y nada, disculparme por la que no he diferenciado mucho entre género, pero la verdad que para tener un poco de agilidad en el discurso oral, a veces uso el masculino neutro y valga para todos, pero que defiendo a la mujer allá donde proceda. Muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos va a dar mucho gusto leerte y también que nos dejes tus comentarios en nuestro canal de YouTube.
Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Y no olvides leer nuestro blog, donde encontrarás los artículos y las noticias más relevantes de la responsabilidad social. Nos escuchamos en 15 días con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social con tenedores. ¡Hasta la próxima!